tenemos el gusto y la dicha de que alguien de nuestra casa va a predicarnos acerca de una palabra muy importante. Recuerden que estamos en los 7 deberes cristianos, ¿verdad? Y el día de hoy voy a invitar a Mayrita Juárez para que nos traiga la palabra de parte del Señor. Por favor, démosle un aplauso de ayuda. Gracias. Buenos días. Le había pedido permiso a los pastores para empezar con un pequeño testimonio. No sé cómo empezarlo. Quiero agradecer primeramente a Dios porque Él es el que me tiene acá. Quiero contarles que hace muchísimos años el Señor me dio el privilegio de servirle de lleno. Y pues predicaba la palabra de Dios. Por diferentes circunstancias de la vida, pues yo me alejé y me alejé muchísimo. Y la verdad, yo creí que nunca más en la vida iba a estar como me ven. Nunca más. Llegó al punto de que yo le rendí al Señor los dones que me había dado y le dije, Señor, aquí están, te los entrego. Porque ahorita en mi vida no puedo y no quiero. Aquí están y se los entregué. Y de eso acá pasaron muchísimos años. Tengo aquí una fiel testigo de cuando yo le serví a Dios. Y muchos años después, una amiga a quien bendigo, y si algún día ve este video, Evelyn, se cumplió tu profecía. Me dio una profecía y me dijo, yo te vi, y me dijo, y yo te vi y tú estabas predicando en una iglesia. Yo decía, ¿qué va a hacer? No se va a dar otra vez, ¿verdad? Y posteriormente mi mamá siempre me decía, yo siempre la recuerdo y ahora me decía, porque a mí cuando predicaba me gustaba vestirme de blanco. Entonces mi mamá me decía, la recuerdo de blanco y la recuerdo predicando y yo oro porque eso se ve. Y yo también decía, ¿qué va a hacer? O sea, no. Fue una etapa, yo lo creía como una etapa en mi vida. Y mami, tecos le digo yo, si algún día ves este video, tus oraciones fueron contestadas. Amén. Este día no me vestí de blanco, lo tenía pensado, porque es un color que me gusta para esto. Pero proféticamente vestí a mi hija de blanco. Yo creo en la profecía, creo que la profecía de Dios se cumple. Al día de hoy yo he visto las oraciones y las profecías de Dios cumplidas en mi vida. Prueba de ello es que estoy aquí delante de ustedes. No me vean, véanme como una humana. Tengo miles de defectos, tengo miles de errores. Y posiblemente mucha gente se pueda parar aquí y decir, pero ella, ¿verdad? Todavía le falta. O diría Jesús, el papá de mi hija, es incompleta. Sí, totalmente incompleta. Pero Dios aquí me tiene, me privilegió. Así es que solo miren lo que Dios quiere decir, de verdad, que en sus corazones y en sus mentes puedan abrirse a lo que el Señor me habló a mí. Siempre le he dicho al Señor, yo quiero hablar de lo que yo he vivido. Quiero hablar de mi experiencia contigo. Quiero hablar de lo que tú has depositado en mí y yo lo he vivido en carne. Y eso es lo que vengo a hacer hoy, a platicarles de lo que Dios me habló. Estoy en una temporada en mi vida desde hace unos meses, cuando el pastor me dio el tema, pues ellos saben de mi proceso, ¿verdad? Pero mi oración empezó a cambiar y literalmente pasó de ser una simple súplica de que moviera ciertas piezas o ciertas circunstancias y se transformó en una súplica de que su voluntad se manifestara en esas piezas y esas circunstancias. Mi oración dejó de ser, dame, quita, pon, por favor, te suplico, a decir, Señor, que se haga tu voluntad. Que en esta circunstancia yo pueda ver tu voluntad, pero no que se mueva como yo quiero, porque definitivamente si se mueve como yo quiero, no es tu voluntad. Señor, quiero que si estas personas van a cambiar, que cambien porque son tus hijos, porque te aman. No por mis deseos, no por mis anhelos, no por lo que yo quiera obtener, sino por lo que tú quieres hacer en estas personas. Entonces vi cómo mi oración iba cambiando y iba a dejar mi, yo, para hacer tu voluntad y lo que tú quieras. Entonces, cuando el pastor me da el tema, dije yo, puch, o sea,
definitivamente, ¿verdad? Me dio el privilegio, pastor, quiero agradecerte por prestarme tu púlpito, que Dios te bendiga. Gracias por la confianza y por creer en mí. La pastora también me dio la oportunidad de prestarme su púlpito en el discipulado y hablé sobre la soberanía de Dios, porque lo había estado viviendo, ¿verdad? Pero no sabía que después de eso el Señor me iba a arrastrar a vivir su soberanía. Después de querer caminar en ella, me arrastró a vivir en ella. Y fue algo tremendamente doloroso. Pero al día de hoy yo les puedo decir, sé que la soberanía de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Y después de orar y ver este tema, sé que lo mejor que podemos hacer es dialogar con Dios. Al tema yo le puse la oración, un diálogo con Dios. Estamos acostumbrados a hablar a Dios. Le hablamos y le hablamos y le hablamos, tanto que nuestro hablar con Dios se convierte como un monólogo. Y estamos acostumbrados a tener un monólogo. Y dice, Señor, aquí estoy, Señor, yo me rindo, Señor, Señor, pero yo, Señor, pero yo, Señor, pero yo, Señor, y mira, Señor. O sea, no hay un diálogo. Y Dios lo que quiere tener con nosotros es eso, un diálogo, una doble vía. El pastor me decía algo lindo y era que Dios se humilla, es tan humilde que se humilla para poder ponernos de tú a tú con Él en la oración. Y nosotros no lo entendemos. Nosotros creemos que es ir, orar y pedir. Y que la única opción y la única regla para acercarnos a Dios es pedir. ¿Verdad? Y si acaso, Señor, te alabo, te exalto, Señor, yo creo en ti, Señor, yo tengo fe, pero quiero, o sea, mi fe, todo, lo que decía Edwin la semana pasada, o sea, una adoración profunda, genuina, nos hace falta en la oración. Y la oración es una parte de la adoración y de la alabanza hacia Dios. Entonces me di a la tarea cuando me dieron el tema, voy a dejar mis lentes, perdón. Que si no, no miro. Ustedes miren que miro de lejos. No sé si alguien hace de cerca, de lejos, y uno así, ¿verdad? La palabra oración se deriva del hebreo, de tefila. Y esto significa ejecutar juicio o pensar. El significado principal en verbo es palal, que es un sustantivo que dice juicio propio o introspección. Juez que intercede y ora. Y dije yo, qué interesante, ¿verdad? Porque yo nunca me hubiera imaginado que la oración es ejecutar un juicio o juicio, ¿verdad? Entonces, en las tradiciones hasídicas judías, la tefilá es entendida como una introspección, una observación y reflexión sobre el propio mundo interior, que resulta en la unión entre la criatura y el creador, y presentar nuestras necesidades. O sea, imagínense qué profundo. Por eso el título es un diálogo con Dios, porque es presentarnos delante de Dios para platicar con Él. O sea, Dios es tan grande que dice, yo soy tan grande, y Él sabe su grandeza y sabe nuestra finura, y dice, yo me bajo y platico contigo, ¿verdad? Entonces, al leer esto, yo pues quiero presentarles a una pequeña conclusión que yo llegué, ¿verdad? Que dice que el orar es una introspección, ¿verdad? Es someternos a observación, tanto nosotros mismos como delante de Dios, para que se ejecute un juicio por medio de nuestro intercesor, que es Jesús, mediante la unión de nosotros como criaturas ante Dios y de nuestro Dios como creador, o sea, Jehová, con el propósito de confesar nuestros pecados, presentar nuestras necesidades para suplicar, rogar, ser escuchados, escucharlo a Él y alabar el santo nombre de Dios. Entonces, cuando vemos que no es un simple monólogo de llegar y decir, Señor, 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 no, es realmente algo más profundo que el Señor quiere que entendamos. Porque la idea que yo quiero transmitirles hoy es que la oración es el único método, es el único instrumento, es la única herramienta, es todo lo que tenemos para intimar con Dios. Es todo lo que tenemos para intimar con Dios. Porque aún la escritura es básica y fundamental para la oración. De verdad que es básica. Y eso pues no lo explicará el pastor, ¿verdad? Pero el punto es que podemos saber mucha Biblia, pero si no oramos, se queda en simple conocimiento. Entonces la Biblia se vuelve vida cuando yo intimo con el creador de la Biblia y entonces Él me revela. Esa es la intimidad, ese es el diálogo con Jesús, con el Señor y con el Espíritu Santo. El Salmo 5.3 dice,
Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor y por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Salmo 65, 1, 2. A ti, oh Dios de Sión, te pertenece la alabanza. A ti se te deben cumplir los votos, porque escuchas la oración, a ti acude todo mortal. Esto quiero que se les quede porque esto es clave para todo lo que vamos a ver. Dice, a ti acude todo mortal. ¿Quiénes pueden entonces hablar con Dios? ¿Necesitan ser cristianos para hablar con Dios? ¿Necesitan hacer la oración de salvación para hablar con Dios? No, dice todo mortal. No dice salvos, no dice justos, no, dice todo mortal. Todo aquel que crea. Yo he oído gente que dice, ay, yo hablo con el universo. ¿Okay? O sea, cualquiera que crea que hay algo por ahí, ¿verdad? Que hable. Dios escucha. O sea, los oídos de Dios están atentos a su creación, definitivamente. O sea, Dios escucha, está atento a todo lo que sucede en la tierra. A ti, a mí, al que no cree, al que sí cree, a todos, porque dice, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. O sea, todos. Quienes no lo quieren hacer, pues ni modo, ¿verdad? Los que lo hacemos a medias y los que queremos mejorar en ese tema. Salmo 34, 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y los oídos atentos a sus oraciones. En toda la Biblia, cuando se habla de la oración, el primer paso, ¿verdad?, lo damos nosotros. Nosotros somos los que nos dirigimos, nosotros somos los que, ¿verdad? Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que al orar, yo voy y busco al Señor en oración. Pero hoy quiero mostrarles que eso es mucho más, que la oración es mucho más que yo ir a buscar al Señor. Isaías 56, 7. Yo los conduciré a mi santo monte y en mi casa de oración los llenaré. Hay una versión que dice recrearé. Los llenaré de alegría. Me serán agradables los holocaustos y víctimas que ofrecerán sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hay muchos textos de la oración y pude ponerles aquí los más famosos de la Biblia, pero cuando leí aquí me dijo el Señor, aquí está, esto es. Y lo despedacé y quiero compartirles lo que encontré. Dice, yo los conduciré. Conducir del hebreo significa entramos, venimos, entrar, ir cerca, comprar, ahí está, atravesar, ayudar, colocar, comparecer, correr, cumplir, dar, decidir, devolver, dirección, frecuentar, informar, llamar, levantar, mezclar, otorgar. O sea, todo lo que ustedes ven ahí. Vieron que dice que los llama a su santo monte, santuario. El santuario pues es un lugar sagrado. Pongan mucha atención. Sagrado, santidad, santificar. Monte. Miren, uno dice, ir al lugar alto. Miren lo que dice aquí. Surgir hacia arriba. Algo que te eleva. Casa. Vieron que decía varias veces casa, no solo una. La primera vez que se refiere en casa, este versículo dice, la derivación en hebreo es baná y dice edificio, edificar, construir, poner cimiento, abrigar, fortificar, reparar, reedificar, restaurar. La siguiente, por favor. Oración, porque ahí dice, y será llamada casa de oración, ¿verdad? Dice, la oración es tefilá, súplica, juzgar, ruego, rogar, juez, pedir, pasar, valor. Se valida nuestra identidad en la oración. Casa, la segunda vez que ya no es la primera derivación hebrea, es otra derivación hebrea. Y esta derivación hebrea es bayit. Tiene como derivación del hebreo, de baná, que quiere decir, oigan, familia, espacio, habitación, hija o hijo, huésped interiormente, linaje, mayordomo, morada, palacio, templo. Alegraré. Ilumina, jovial, gozar, recrearse, agradables. Pero vean, también quiere decir benevolencia, favor, deleite. Y ahí pueden ver ustedes qué otros significados hay. Y llamada, cuando dice, y mi casa se... ¿Qué manda? La derivación de esta. Y la derivación hebrea que es ratzá,
que quiere decir consentimiento, estar satisfecho, satisfacer una deuda, perdonar, amar y complacer. Llamada, porque dice mi casa será llamada casa de oración. Llamada, en hebreo es kara, que significa llamar, proclamar, llamar por nombre, anunciar, profetizar, dar voces, invocar. Hay una más. Ahí está. Sí. Entonces, cuando yo leí todo eso, se los prometo, me quedé así. O sea, estoy viendo la oración como algo tan simple y es algo tan vital. La oración no es solo llegar y pedir. La oración no es solo rogar porque algo cambie. La oración no es solo decir, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad. No, la oración, la oración es nuestro pan diario. La oración es si queremos conocer al amado. La oración es mi comunicación directa con Dios. La oración es aquello que me une a Dios. La oración es aquello que me va a hacer conocer, porque yo puedo tener la letra, pero si yo quiero conocer a Dios, me tengo que exponer a Dios. Cuando yo vi todo esto, llegué a una de mi conclusión. Les voy a decir mi conclusión. Dice, Dios nos acerca. Vieron que monte significa atraer a lo alto. Imagínense. ¿Ustedes creen que ustedes van en oración? Bueno, todos, porque hasta yo me dije, Mayra, qué finita sos, ¿verdad? Porque uno cree que uno va a una oración y dice, yo voy a ir a buscar al Señor en oración. No, de verdad. O sea, no nos creamos tan pilas como para decir que somos nosotros los que vamos a buscar. Si ustedes y yo estamos aquí hoy, es porque Él hizo eso. Nos atrajo a su presencia. Si ustedes y yo podemos sentarnos, acostarnos, arrodillarnos a orar, es porque Dios nos atrajo, porque es Él el que quiere estar con nosotros. Esta es mi conclusión. Dios nos acerca a Él para entrar y acercarnos, para refugiarnos y someternos a Él. Para entrar en su monte, nos eleva a Él, para edificarnos, repararnos, restaurarnos, abrigarnos y juzgar nuestras súplicas y ruegos, pedidos, allí en un lugar íntimo, en un espacio en donde somos parte de su morada, de su familia, para darnos gozo y ser agradables a Él, para iluminarnos, deleitarnos y deleitarse Él en nosotros, para darnos gozo y ser agradables para Él, favorecernos, complacernos y recibir de Él y Él de nosotros, para que proclamemos y anunciemos e invoquemos su nombre. Cuando yo estaba escribiendo esto, dije, no, esto no puede ser solo de mi mente, ¿verdad? Gracias, Señor, ¿verdad? Por la revelación. Y entonces se dan cuenta que es más que solo decir, quiero orar, yo me voy a comunicar con Dios. O sea, nuestra vida espiritual y nuestro desempeño como seres humanos en esta tierra depende de la relación que tengamos con Dios. Te pregunto, ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios? No te estoy preguntando si lees la Biblia, porque aquí ya vemos mucho que hemos leído la Biblia 1, 2, 3 reiteradas veces en la vida. Yo desde que soy chiquita, mi mamá, yo la bendigo porque ella, si algo hizo fue ponerme a leer Biblia. Entonces, pero vivirla es otra cosa. Y vivirla no es fácil, pero para vivirla yo tengo que tener conexión directa con quien la hizo, porque Él sabe cómo instruirme de cómo dar cada paso para poderla vivir. El apóstol Norman Parish tenía una frase que me comentó el pastor que a mí me gustó mucho, que dice, tu oración de fe activa la omnipotencia de Dios a nuestro favor. Y muchos aquí tenemos muchas peticiones de Dios, muchísimas, más de las que tal vez Dios quisiera escuchar, porque solo nos pide. Te pregunto yo, tu oración de fe, después del poquito que hemos visto, ¿activa la omnipotencia de Dios? Tu vida, tu relación con Dios, ¿activa la omnipotencia de Dios en tu vida? La oración es un requisito fundamental e indispensable para entrar en intimidad con Dios y sostener una relación absoluta con Él. Ustedes no pueden decir, yo tengo una mejor amiga, tengo un mejor amigo, si no han pasado tiempo con Él, si no se han expuesto y Él se ha expuesto a ustedes. ¿Ve que es doble vía? Ustedes no tienen un esposo
con el que han pasado 2, 3, 10, 20, 30 años y ustedes pueden decir, no, mi esposo no me conoce. No es cierto. Porque esa intimidad las ha expuesto o ha expuesto a los hombres a que las conozcan sus esposos, sus esposas. O sea, así es, con quienes tengamos una relación cercana, nos hemos tenido que ver expuestos y es de doble vía. Se expone, me expongo y entonces ahí surge el diálogo y conforme dialogamos, no conforme hablamos, conforme dialogamos vamos conociendo a la persona con la que queremos tener intimidad o de la que queremos saber. Mateo 6:6 dice, la oración establece intimidad, cercanía, conocimiento, reconocimiento y relación estrecha con Dios. Ahí está. Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Salmos 16:8-11 en la versión LBLA. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Ahí creo que está. Por lo tanto, mi corazón se alegrará y mi alma se regocijará. Es que yo creo que ahí está mal, ¿verdad? Mi alma se regocijará. También mi carne morará segura. Miren, pues, se regocijará. También mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Pero dice una vez cada semana, una vez cada 15 días, una vez al día. Dice, al Señor he puesto continuamente delante de mí. La reflexión aquí para ustedes y para mí es, ¿cuán continua es su comunicación con Dios? Eso es para introspección, decía ahí arriba, introspéctense delante del Señor, no delante de otras cosas, ¿verdad? Delante del Señor, para que ustedes puedan contestarse, ¿verdad? Cuán profunda está siendo su relación con Dios, cómo está creciendo nuestra relación con Dios. Y me llama la atención que dice, también mi carne morará segura. ¿Será que David sabía que la mayor lucha no es contra demonios, sino que es contra nuestra carne? Así es. ¿Y dónde va a estar segura? Buscando al Señor. Buscando al Señor. Tan simple como buscar al Señor y tan complejo como saber cómo buscarlo. ¿Verdad? También nos habla en Mateo nos habla de buscar un lugar íntimo. ¿Dónde tú te comunicas con Dios? Yo a veces digo, yo voy en el carro y voy adorando, alabando, orando. Y qué chilero, porque yo creo que la mayoría pasamos yo paso 2 horas y media en el tráfico en la mañana o en la tarde, depende cómo esté el tráfico y si hay accidente o no, o pasó algo. Y entonces yo aprovecho el tiempo. Todos creo que lo hacemos, o la mayoría. Y está bien. Pero ¿saben qué? Tenemos que buscar lugar íntimo, hacer morada, porque ¿qué aprendimos ahí arriba? Que Él hace morada en nosotros. Yo te pregunto, ¿tienes una morada para intimar y dialogar con Dios? Tenemos que hacerlo. Esa morada puede ser un sillón en donde yo he destinado que en ese sillón me voy a sentar y ahí voy a alabar, voy a adorar, voy a orar, voy a leer la Biblia y me voy a exponer y yo sé que Él me va a hablar porque Él es el que quiere dialogar conmigo. Tenemos una morada. Hemos hecho un espacio físico, tangible, ese es mi lugar de oración. No sé, ustedes vieron la película Cuarto de Guerra, ¿verdad? O sea, ella se fue a lo grande, un closet. Y yo quisiera ver qué chilero va a desocupar un closet. Pero yo digo, un banco, un sillón, un espacio donde yo pueda tener ahí el deleite de exponerme y que me exponga a Él, ¿verdad? ¿Qué quiere para mi vida? Marcos 1:35 de la Reina Valera dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Lucas 5:16, pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Mateo 14:23, y después de haber despedido la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿De quién estoy hablando? Imagínense. Si Jesús, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Era Dios mismo, muchachos.
O sea, Jesús es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Si Dios mismo, hecho hombre, buscó un espacio a solas para hablar con Dios, nosotros siendo tan carnalotes, díganme si no nos urge, si no es así de vital importancia el que tengamos un lugar donde comunicarnos por unos minutos con Dios. Lo necesitamos. Si Jesús lo buscaba, porque en la Biblia podemos encontrar en el Nuevo Testamento muchas referencias bíblicas donde dice, y Jesús lo buscaba. Jesús lo buscó cuando iba a hacer milagros, lo buscó cuando iba a sanar, lo buscó cuando iba a resucitar, lo buscó cuando multiplicó los panes. ¿Me entienden? Si Jesús lo buscaba, nosotros deberíamos de permanecer en ese lugar íntimo. Pero como tenemos una vida que vivir, ¿verdad? Hagamos un lugar íntimo y busquemos a Dios en ese lugar íntimo. Donde no nos interfieran los güiros, el trabajo, el teléfono, las redes sociales. No, un lugar donde pueda decir 5 minutos, pero esos 5 minutos valieron la pena. Y que si son 5 minutos durante una semana, la otra semana sean 10 minutos y que después dentro de un mes sea media hora y que después tu vida, mi vida y la vida de los que amamos sea una vida de oración dependiente de Dios. La comunicación continua, a mayor tiempo con Dios, más lo conocemos. Él ya nos conoce. La Biblia dice que Él nos formó, sabe cuántos cabellos tenemos, sabe cuántos son los días de nuestra vida. O sea, nosotros a Dios, nosotros somos los que creemos que no le vamos a hablar de esto porque qué incómodo, ¿verdad? Yo no le voy a hablar de esto a Dios porque, y qué incómodo. O sea, no, ay no Señor, de esto no. Pero es en nuestra idea finita de decir, hoy no quiero platicar con Dios de eso. Pero Dios ya lo sabe. Entonces, nosotros a Dios no tenemos nada nuevo que contarle. Pero Él se deleita en lo que le tengamos que decir. Eso es 100% seguro, porque la versión del conocimiento que Él tiene no se compara con la súplica de cómo tú se lo puedas exponer, de cómo yo le pueda contar mi problema y cómo yo le pueda pedir que me ayude en mi problema. Él se deleita en eso, Él se goza en que yo le manifieste la necesidad que tengo de Él. Entonces, como Él ya conoce lo que hay en nuestra mente, alma y corazón, ¿verdad? No hay nada que podamos ocultarle. Y somos nosotros los que necesitamos correr a Él y decírselo. En 1 Corintios 14:15 dice, oraré con el Espíritu. Pongan atención a esta también, porque a mí me tocó la mente primero y después el Espíritu. 1 Corintios 14:15, en la versión Dios habla hoy. Porque hay muchas versiones, ¿verdad? Pero, oraré con el Espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con el entendimiento. Yo dije, wow. Cuando nosotros entramos a intimar con Dios, no vayamos muy emocionales tampoco, ¿verdad? En serio. Vayamos con conocimiento de causa, se dice en lo legal, así. Con conocimiento de causa. Yo sé a quién voy y el que voy me conoce. Y el que me conoce sabe lo que le quiero decir. Entonces yo también tengo que ir con conocimiento para exponérselo. Y tengo que ir con un espíritu dispuesto, con el conocimiento de que voy al Todopoderoso, al gran yo soy, al que me ama, al que no me rechaza, al que me recibe. Y Él, con Él es con quien yo voy a hablar. Y como en la intimidad de Dios es donde fluye la revelación que Dios nos da, que esto también quiero decirles algo que me ha golpeado mi cabeza y mi espíritu últimamente, es, siempre decimos la revelación es personal. Sí. La revelación es personal. La revelación que me dio a mí, no se la va a dar a Cindy. La revelación que le da a Cindy, jamás me la va a dar a mí. Si vivimos con la expectativa de que mi oración va a ser porque yo vi que a Juan le fue bien con la oración y a Juan sí le contestaron, y Juan está pero nítido porque Juan ya salió de su proceso, de su prueba, de su problema, de lo que ustedes quieran, entonces yo también, no es así. Porque Dios tiene diseñados millones de miles de millones de planes que son nuestras únicas, exclusivas y privadas y unipersonales vidas. Entonces, la revelación es íntima y personal. Lo que a mí, Dios me da a mí, se lo puede dar a Cindy, pero se lo va a dar
de otra forma, aplicada a su plan, a su propósito. Entonces, como es aplicada a su plan y su propósito, lo podemos platicar y las dos nos vamos a gozar y vamos a decir, ¿verdad que sí? Sí, pero en nuestras vidas diferentes vamos a ver que Dios se manifestó en el mismo tema, pero de diferente forma. No nos acerquemos a Dios pidiendo que haga el milagrito que le hizo Juan, porque lo mismo necesito yo, porque tu vida es única y el plan que Dios tiene para tu vida es único. Entonces, cuando entramos en esa intimidad con Dios, recibimos. Yo lo desglosé en 6, creo yo, puntitos. Quiero decirles algo porque estuve, como le decía yo a los pastores, la verdad que yo leía, decía yo, y pues yo lo sentí así para mí, porque lo sentí así como, ¡pah! Ya saben, así, ¡ay! ¡Ay! Y yo decía a los pastores, a mí me da como pena porque, por favor, no es condenación. Por favor, no es regaño. Por favor, no les quiero limitar con lo que les voy a platicar. No, o sea, por favor, que el Señor les dé un entendimiento con conocimiento. Y que el Señor les hable a cada uno. Pero por favor, quiero que lo vean como esa introspección que Dios nos manda a tener para saber bajo qué condiciones nos estamos acercando a Él. Lo que les voy a contar a continuación es eso. Esa introspección que necesitamos tener para ver cómo nosotros, en qué estado yo, Mayra, me acerco a Dios. Porque así me lo habló a mí. Oraba, como les digo, de un tiempo para acá el Señor cambió mi oración y el Señor un día me dijo, la verdad que lo que me estás diciendo pues está bien, yo ya lo sé, pero hay cositas que no mucho me gustan. Se los prometo que sí fue, porque yo iba a orar. El Señor me habló hace un tiempo a mí, me gustó mucho la prédica de nuestro pastor, Edwin. Entonces, porque Edwin habló de la adoración y el Señor a mí hace tiempo me había hablado sobre la forma de orar, cómo yo estaba orando, ¿va? Y uno así caminando, o si no acostado, ¿va? Mucha, me voy a acostar y voy a orar. Entonces uno con la chamarra hasta aquí, ¿verdad? Pues yo así soy, ¿va? Mucha humanamente, yo, humana bien carnal, así, y Señor, y que no sé qué, ¿me entienden? Y platicando, y que hasta me daba vuelta, y que fíjate, que, ¿me entienden? Esa era yo. Ya. Entonces, pero el Señor un día me dijo, pues la verdad que hay muchitas cosas así como que oras, pero muchitas cosas no me gustan. Entonces y estaba acostada, mucha, y así como me senté, ¿va? Yo así como así, quisiera que te rindieras, ¿verdad? Y yo, pero sí, ¿verdad? Yo vivo constantemente rindiéndome. No, pero Señor, ¿cómo? La cosa es de que el Señor me habló y me empezó a hablar y me empezó a hablar y me dijo, quiero que me adores, póstrate. Quiero que me exaltes, levanta las manos. Quiero que te rindas, arrodíllate y levanta las manos. ¿Verdad? Quiero que me entregues, levanta tus manos y entrégame. ¿Verdad? ¿Te rendís a mí? Yo nunca te he visto postrada, tirada delante de mí. No lo he hecho. Entonces me di a la tarea de buscar, después lo vamos a ver, eso, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor me habló de que habían no muchitas cosas que le gustaban de mí, fue cuando me empezó a hablar de la soberanía y pues ahí es donde se desglosó un tema que para mi vida fue de mucha bendición. Y el Señor me decía, para la oración lo primero es mi soberanía. Yo puedo venir aquí a hablarles del Padre Nuestro, que la gente lo expone lindo y es algo que ha bendecido mi vida, pero quiero hablarles de lo personal, de lo que Dios me habló a mí. Y el Señor me dice, el reconocimiento de la soberanía y santidad. Empecemos por eso. Reconocer mi soberanía y santidad. Porque si no te vas a frustrar. Te vas a frustrar y lo peor es no ser la frustración. Te vas a alejar de mí y no es mi culpa. Porque yo soy soberano. Entonces, si tú te alejas, perdés. Pero no es mi culpa. Porque al final yo soy soberano. Entonces, el reconocimiento de la sabiduría de Dios en la oración nos mantiene cerca de Dios en total dependencia de Dios. También desatamos el poder de Dios conforme a su voluntad. Y muchos queremos solo el poder, pero no su voluntad. Dios es omnipotente, todo lo puede y no se contradice en actuar. Omnisciente, nada le podemos ocultar, todo lo sabe. Y el pastor me dijo algo muy lindo, todo lo siente. O sea, no vengamos aquí como ese Señor, es que te quiero decir cómo me siento. No, Él todo lo siente, Él sabe de sentimientos. Si alguien sabe de sentimientos, es Dios. Omnipresente, está en todo lugar, nada ni nadie se escapa de su presencia. Y omnibenevolente,
tiene absoluta y eternamente buena voluntad y buenas expectativas para nosotros. Él es absolutamente bueno. Cuando dices que si Dios lo permite, dice uno, diciendo, Él no va a querer el mal para mí. No, no va a querer el mal. No lo va a querer. Tengan la absoluta, plena, consciente y sean firmes diciéndoselo a su mente, Dios es benevolente. Y les digo benevolente y no bueno, porque benevolente, vayan a estudiar qué es la palabra de benevolente. Benevolente es absoluta, totalmente bueno. No hay maldad en Él, no hay injusticia en Él. Es un Dios absolutamente bueno. Cuando dudemos, yo me lo digo a mí misma y digo, Dios es bueno. Cuando pienso que algo malo está pasando, Dios es bueno. Porque aún de la maldad del hombre, aún de la maldad del enemigo, Dios es bueno. Y sobre eso se va a manifestar en tu vida y en mi vida, porque Él es absolutamente bueno. Entonces, reconocer la soberanía de Dios significa reconocer que sus caminos y decisiones siempre son justas y perfectas, aunque no les guste, aunque no me guste. Él es soberano. Entonces, ¿no te gusta? Que lo siento, pero Él es soberano. No me gusta y lo lloro, seco mis lágrimas. Lo siento, pero Él es soberano. Él va a actuar conforme a su soberanía, a su plan, a su propósito. Pero ojo, más adelante vamos a ver que nosotros también estamos en la jugada. Pero no como ustedes piensan. No orando y torciéndole la mano. No, no es así. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Es justo y recto. Yo les recomiendo que este texto lo pongan y se lo pongan en el closet. Cuando se levanten en la mañana, léanlo. Porque todo lo que les pase en el día, tienen que recordar, y en la vida, tienen que recordar que Él es roca. Es una obra perfecta. Porque sus caminos son justos. Porque es un Dios de verdad. No hay maldad en Él. Y es justo y recto. Todo lo que nos pase vamos a pensar, pero Dios es justo y recto. En Él esperaré. David decía, en Él esperaré. Y que esa sea nuestra súplica todos los días. Tú eres mi roca, en ti esperaré. Cualquier cosa que suceda. Yo al día de hoy estoy aquí parada y yo he visto con horas de anticipación verse mover la mano de Dios. Donde habían causas perdidas, yo vi a un Dios que se mueve. En imposible, yo vi a un Dios imposible. Yo estuve para el COVID en un intensivo y yo llegué al punto de decirle, Señor, aquí está mi vida, llévame. Si no hay otra, pues llévame, porque de verdad mi cuerpo yo sentía que me iba a morir. O sea, yo sabía que esa noche me iba a morir, se los prometo. Hasta vi unas cositas, pero dije, no, de plano, me voy a morir. Y entonces dije yo, Señor, está bien. Si es tu voluntad, aquí estoy. Quiero entrar. Eso sí, por favor, dime si en algo me tengo que arrepentir, porque yo sí te quiero ver, ¿verdad? No quiero ver otras cosas, yo te quiero ver a ti, ¿verdad? Y menos de 12 horas después, me cambiaron de aparato y yo ya estaba en otro intensivo. Yo he visto la mano de Dios, pero no la he visto como yo quiero. De verdad que no. Poquísimas veces el Señor me ha dado, yo le digo, me ha dado un dulce, el Señor diciéndome, va. Así querías, vaya, ahí está. Está bien. Poquísimas veces. La mayoría de veces Dios se manifiesta en mi vida. De las formas en las que yo menos pensé, con las personas en las que yo menos pensé y en las circunstancias y manifestaciones impensables. Porque nuestros pensamientos son los torcidos e incorrectos, no los del Señor. Si algo te sale mal, de verdad, ve y busca qué hiciste para que eso tenga ese resultado. Si buscaste a Dios y está mal, pero lo buscaste bien, déjame decirte que ahí también está el propósito de Dios y algo te quiere enseñar, algo te está formando, algo te está quitando, algo te está escarbando, pero va a ser un final de bien, porque los finales de Dios son de bien. Isaías 46:10 dice que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Qué va a hacer Dios entonces? Todo lo que quiere. ¿Qué va a hacer en ti? Todo lo que quiere. Ahora, esta es una pregunta de introspección. ¿Ustedes saben qué es lo que quiere Dios de ustedes? ¿Están 100% seguros que tienen el plan que Dios diseñó para ustedes? ¿Están viviendo en ese plan? ¿Están trabajando en ese plan? ¿Están caminando estamos
Estamos viviendo en el plan que Dios tiene para nosotros. Estamos verdaderamente dando pasos en ese plan que Dios tiene para nosotros. Y no estoy hablando de un ministerio ni de obras ministeriales. No. Estoy hablando de la vida que vivimos a día. Estamos dando ese paso que caminamos en el plan del camino que Dios hizo para nosotros, particular e individualmente. Ahí, les dejo para que pensemos. En la intimidad Dios se revela como nuestro rey, como nuestro legislador, como nuestro juez, como nuestro padre. Reconocer la soberanía de Dios es dejar de ser para que Él sea en nosotros, abandonarnos en Él y para Él, dejar que su voluntad sea hecha en nosotros y en todo lo que concierne a nosotros. En la intimidad Dios nos brinda su sabiduría para que seamos y actuemos conforme a su soberana y santa voluntad. En Mateo de la Nueva Versión Internacional dice 26:39, yendo más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Quién fue? Les pregunto, va. ¿Quiénes somos nosotros? Para andar diciendo, Señor, esto no es justo. Señor, tu justicia no me puede dañar. ¿Cómo va a ser eso si tú eres un buen padre? O sea, humillémonos. Cuando entremos en oración, humillémonos y digámosle: Señor, aquí estoy. Si estamos mal, ¿qué me quieres mostrar en esto? ¿Qué quieres trabajar en mí esto? Pero nosotros, Señor, por favor, quita todo esto, toda esta maldad. Y a lo mejor somos nosotros los que condujimos nuestros pasos para esa pequeña maldad, ¿verdad? No todo lo que recibes viene directamente de Dios, porque el diablo también provee. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces es el enemigo filtrándose en las circunstancias y provee cosas y circunstancias que no son de Dios. Entonces aquí es donde la soberanía de Dios tenemos que pedirle el discernimiento para que Él nos muestre si eso es de Él o no es de Él. Rendidos ante la soberanía de Dios, el resultado de nuestra intimidad, el tiempo de oración con Dios, recibimos su gracia y favor y misericordia para obtener sabiduría, gozo, paz, entendimiento, estrategias. Somos capacitados para el hoy y para el mañana. Somos restaurados del pasado y Él tiene el absoluto poder de enderezar nuestros caminos y veredas en su plan y propósito. El Espíritu Santo nos guía con total autoridad. Otra pregunta. ¿Realmente tu relación de intimidad con Dios te permite manifestar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo realmente se manifiesta. Tú puedes decir, no, sí, o sea, sí, ¿verdad? Si no, tenemos que trabajar en ello. Porque el medio que Dios usa para que tú y para que yo podamos vivir en su vida, en su plan y caminar en Él, es por la manifestación del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye, que el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos habla, es el Espíritu Santo. ¿Verdad? Romanos 8:20, para que no crean que estoy hablando cosas, Romanos 8:26-27. Asimismo, a pesar de que somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda, aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y Dios, que sondea lo más profundo del ser, conoce cuál es el sentir de ese Espíritu que intercede por los creyentes de acuerdo con su voluntad divina. Para terminar este punto, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Por eso es importante conocer, reconocer, rendirnos, tirarnos, postrarnos ante la soberanía de Dios, porque como Él sabe lo que nos conviene, nos lo revela a través de su Espíritu Santo, entonces yo puedo tener la certeza de que las cosas se van a dar. Pero bajo su voluntad. La 2, esta no les va a gustar, a mí no me gustó. La obediencia conlleva rendición y renunciación. Miren, hermanos, cuando Dios me habló de esto, yo me fui a mis caminos y me puse a ver que a veces me iba delante de Dios desobediente. Y qué tremendo, hermanos. Me dio hasta miedo. Y de verdad oro porque el Señor les hable a sus corazones y cada uno en su proceso, en su vida, puedan de verdad examinarse y ver cómo están ustedes de hijos obedientes delante de Dios. La obediencia nos lleva a centrarnos en la voluntad de Dios, nos ayuda a escuchar la voz de Dios y nos libera de la ansiedad y descansamos en Dios.
Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Hermanos, no es la varita mágica ni el genio. O sea, no es yo le pido a Dios y Dios, como se predica últimamente. Como yo me acerco a Dios, Dios tiene que cumplirme. O no, Dios me va a dar todas sus riquezas en gloria. No, no es así. Él nos guía hasta nuestras decisiones y nos capacita para vivir dentro de la voluntad de Dios. Solo en Dios hay absolutos, ¿verdad? Mediante la obediencia nos negamos a nosotros mismos y en la intimidad con Dios somos guiados a través del Espíritu Santo y escuchamos su voz. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Proverbios 28:9. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. ¿Oyeron eso? Me asusté. Le repito. Proverbios 28:9. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. Primera de Pedro 2:21. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y debemos seguir sus pasos. Jesús sufrió por ser obediente. Antes de ir a la cruz le dijo, Señor, si yo puedo pasar esto. Imagínense, estábamos analizando con los pastores lo siguiente. Voy a apurar porque ya está. Imagínense, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, ¿él conocía o no conocía su propósito? Sí. ¿Estaba claro con su propósito? Sí. Ajá. ¿Caminó en su propósito? Muchis. Y viene delante de Dios a decirle, Señor, decía la pastora, esa es una muestra de su lado humano. Y sí, decir, Señor, sí, porque yo me imagino que se puso a pensar, eso de ser crucificado, de ser fregado. Y si viene y le dijo, si puede pasar siendo Dios, muchis. Nosotros tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes, no hay otra. Salmo 143:10. Aquí está la solución. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Miren qué hermoso. Pero dice, enséñame a hacer. ¿Cómo nos va a enseñar Dios a hacer la voluntad? Si no oramos, si no clamamos que su presencia esté con, si no tenemos ese rinconcito íntimo, si solo vamos en el carro cuando hay tráfico, pero si no hay tráfico, los 10, 15 minutos que manejamos ya llegamos y ya se nos olvidó y mejor hasta cuando vuelva a haber tráfico le buscamos, ¿verdad? 3. Esta también está chila. Convicción de pecado y necesidad de perdón de pecados. ¿Cómo amanecieron hoy con sus pecados? ¿Cómo están los pecadillos? O sea, ¿verdad? Mentimos ayer, ocultamos ayer. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bajo qué condición de pecado nos presentamos a orar con Dios? ¿Verdad? Pecado chiquito. No hay pecados chiquitos. Pecado es pecado. Peca el que roba un quetzal, peca el que roba 1,000,000, peca el que miente porque para que no haya problema, es pecado. Si no hay un problema y tenés que mentir, es pecado. Es pecado. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Oigan aquí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar, arrepentirnos y apartarnos. Confesar, arrepentirnos y apartarnos. Si ustedes van a venir delante de Dios y se van a exponer a Él, confiesen sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados, pero salir del lugar íntimo, apártense del pecado. Con el pecado no se juega. El pecado no es un juego. El pecado te puede llevar al infierno. El pecado te mata el alma, el pecado te mata el espíritu. Con el pecado tú ya no sientes la presencia de Dios. No pueden ustedes venir porque todo lo hemos vivido. No podemos decir que sentimos la presencia de Dios si andamos pecando con lo mismo todos los días. No puedo decir que hoy vengo a mi día de intimidad y pretender que yo pueda sentir el fluir del Espíritu Santo si vivo pecando con lo mismo desde hace tiempo o practicando el pecado en sus diferentes formas. No se puede. No se puede, no van. Sigan yendo porque Dios tiene que obrar a su lugar íntimo. Sigan yendo. Pero si siguen pecando va a ser más difícil, más tardado, más doloroso, más sufrido. Y a lo mejor, en el peor de los casos, no van a sentir nada ya después. Y se van a ir al infierno cuando todo esto pase, cuando nos muramos. Eso es lo que va a pasar, esa es la realidad.
santidad. Eso es lo que no se predica. A mí me encanta cuando el pastor dice que él no habla para que caer bien a la gente, él habla lo que el Padre le ha dicho que hable. Y eso es lo que necesitamos oír, que si pecamos nos vamos a morir y si nos morimos nos vamos al infierno. Si pecamos no hay presencia de Dios continua. Si pecamos no hay revelación de Dios en nuestra vida, porque Dios no se niega a sí mismo. Así como Dios te dice, yo te recibo, te amo, te limpio, te restauro, Dios también te dice, si sigues pecando, si sigues obrando mal, te vas a ir al infierno, porque yo no puedo estar donde esté el pecado. Dios es santo. Amén. Dios es santo. Y donde hay santidad no puede haber corrupción. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. El Señor no admite pecado. El Señor te ama. El Señor te ama, sea cual sea nuestro pecado, el Señor nos ama. Pero el Señor nos llama a arrepentirnos. ¿Para qué? Para tener esa comunión. ¿Se recuerdan? Él nos sube a su nivel. ¿Pero a dónde? A su santidad. ¿Cómo te estás presentando en la santidad de Dios? ¿Cómo me estoy presentando ante la santidad de Dios? Y aquí habla de los justos. ¿Se recuerda que vimos justos allá que les dije? Yo me puse a buscar los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Verdad? Porque uno a veces solo lee y hay que leer texto con contexto, hermanos. Y los justos son aquellos cuya fe y amor por Dios los lleva a ordenar sus vidas de acuerdo a las leyes de Dios. ¿Cómo andamos en el orden de las leyes de Dios en nuestra vida? Salmo 1:2. Dichoso quien no sigue consejo de malvados, ¿verdad? Ni anda en senda de pecadores, ni en compañía de los necios se sienta, sino que se complace en la ley del Señor, sobre la que reflexiona de día y de noche. ¿Sobre qué reflexiona? ¿Sobre la historia de un cuate que le va bien en pecar? ¿Sobre la historia de una cuata que anda bien ligera en la vida? No, en la ley de Dios. Ni siquiera sigamos consejo de alguien. Busquemos la ley de Dios, su palabra. Allí, esta es en la que tenemos que deleitarnos. ¿Cuándo? Cada 15, cada 8 que venimos. No, de día y de noche. ¿Cuánto estamos leyendo la Biblia? ¿Quiénes son los malvados? El malvado es el perverso, según Proverbios 6:12, 19. El malvado es el perverso que siempre anda contando mentiras. Ay, me voy a apurar, pero miren, esto me asombró, porque cuando vi lo del malvado y cuando vi que contando mentiras, dije yo, vamos a ver otras versiones. Oigan esto, en la Nueva Versión Internacional es vagabundo de boca corrupta. Miren, muchas sentí que me agarraron así de ¿cómo anda tu boca? Yo no peco, yo no robo, yo no miento, yo no adultero. ¿Cómo anda nuestra boca? Tu boca anda como vagabundo. ¿Y saben qué es vagabundo? También lo fui a buscar, ¿verdad? Que en hebreo connota la falta de pertenencia de hogar. Se menciona como Caín, como el primer vagabundo, andaba errante. Es algo que separa de Dios y de sus bendiciones. Da inestabilidad, desconexión con Dios, es desobediencia al consejo de Dios, ¿verdad? Y al favor de Dios. Nuestra boca anda vagabunda. A mí esto sí me dio así, O sea, no pecamos, yo no peco, pero ¿cómo está tu boca cuando te presentas en oración delante de Dios? Proverbios 6:14, Dios habla hoy. Su mente es perversa, piensa siempre en hacer lo malo y andar provocando peleas. Por eso en un instante le vendrá el desastre y en un abrir y cerrar de ojos quedará en ruina sin remedio. Vayan a su casa y estudien un poquito. Una pregunta dura es, ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Verdad? ¿Cuál es la condición espiritual en la que estoy? ¿Y cuál es la condición espiritual en la que me presento constantemente ante Dios? Porque vemos la condición espiritual como que, no me tengo que portar bien. No te tienes que portar bien hasta para hablar con Dios, que es lo principal. ¿Cómo te comportas cuando está tu jefe? ¿Cómo te comportas cuando está tu esposa? ¿Cómo te comportas cuando están tus hijos? O sea, te procuras dar el mejor ejemplo. ¿Cómo te comportas cuando vas ante el Dios todopoderoso, soberano? ¿Cómo nos comportamos? Ay, no, como Dios me entiende, no. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo vamos? Él se merece la gloria y la honra. ¿Saben qué es darle gloria y honra? Presentarme como mejor ofrenda. Que mi vida sea la mejor ofrenda, lo que pienso, lo que hago, lo que digo. ¿Cómo? ¿Cómo me estoy presentando como ofrenda delante de Dios? Ante Dios ni orgullo ni victimización. Ay, Dios me conoce, Dios... No. Dios es justo y misericordioso, sí.
pero la misma Biblia dice que no tenemos que abusar de la gracia de Dios. Quiero decirles este detalle. La palabra abrigar, ¿verdad? Porque Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Pero si Dios me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi oración. ¿Por qué no lo he escuchado? Porque en su corazón hay maldad. Entonces me fui a buscar, como ya vimos que es el malvado arriba, ¿verdad? Abrigar, porque dije yo, qué bonito, si el Señor me abriga, ¿verdad? En hebreo la palabra es ra, y se refiere a examinar, contemplar, estimar, gozar, reconocer, visitar, ocultar. Y cuando dice abrigado maldad, ¿qué es? ¿Qué estás abrigando en tu mente? ¿Qué estás abrigando en tu corazón? ¿Qué estás abrigando en tu alma? ¿Qué estás ocultando, según tú? ¿Qué estás examinando? Vamos a contemplar a ver que este pecadillo, cómo le salió a fulanillo, y entonces vamos a ver si se puede por ahí sin que se note tanto, ¿verdad? O sea, ¿qué? Confianza para presentar peticiones. Nos prepara para la batalla espiritual, renueva nuestra confianza, expresamos libremente nuestras preocupaciones. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero no saquemos texto del contexto. Acabamos de ver que tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Tenemos que estar en obediencia y tenemos que estar libres de pecado. Examinémonos antes de presentarnos delante de Dios. Pero por favor, no con lo que yo estoy diciendo se van a decir, ay, no, es que tengo pecado, mejor no voy. No, es cuando más tenemos que someternos, es cuando más tenemos que correr, es cuando más necesitamos exponernos a Dios. ¿Verdad? Debemos de reconocer y saber con firmeza, de forma consciente, que Dios es soberano, que estamos sometidos a su voluntad y que no hay nada que nos interfiera o separe de Él, a menos que nosotros hagamos cosas injustas, malvadas, y tengamos un corazón apartado de Dios. Solo esto te puede apartar de Dios. De ahí, nada. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza misericordia. Dichoso es el hombre que siempre respeta a Dios, pero el obstinado caerá en desgracia. El respeto viene, así, insisto, cuando nos presentamos a gente de autoridad y todo eso, nosotros vamos y tenemos que ser respetuosos. Con Dios más. Tenemos que respetar a Dios. Dios está 24/7. Yo siempre le digo a mis hijos, a mi hijo grande y a mi hija chiquita, Dios está 24/7. O sea, lo que vos hagas, que yo no vea, Él sí lo ve. Y tarde o temprano lo va a sacar, y tarde o temprano lo va a revelar, porque Él es así. Si Él te cuida, Él va a revelar tu pecado, va a exponer tu pecado, aunque tú no quieras, porque Él quiere la cercanía contigo. Él no va a permitir que tú continúes en una relación pecaminosa, en una actividad pecaminosa, en algo pecaminoso, porque Él no te quiere perder. Vimos arriba, Él nos trae a Él. Nunca va a dejar que te pierdas, pero exponte sinceramente delante de Dios. Podemos ver ejemplos como Jacob. Jacob mintió y sabemos la historia de Jacob, pero Jacob se expuso a Dios, ¿verdad? Y acción de gracias. Confirma la soberanía de Dios en nuestra vida, reconoce la voluntad de Dios y reconoce nuestra confianza en Dios. Aquí no hay mucho que decir, ¿verdad? Tenemos que orar con gracias, aceptando la voluntad de Dios, ¿verdad? Filipenses 4:6, para nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Para cerrar, la oración no es personal, absolutamente personal. Tenemos que orar por los demás. Tenemos que bendecir a los demás con nuestras oraciones. La forma de que tú puedes expresar el amor de Dios y tu amor, el verdadero amor, es orando por el prójimo, dando una oración para él, bendiciéndolo con una palabra de oración. En Efesios 1:6 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de ellos, ¿verdad? En mis oraciones. Pablo oraba para que se fortalecieran en su espíritu interior, conocieran el amor de Cristo, fueran llenos de la justicia de Dios, para que conocieran la gloria de Dios. Oremos por los demás. A veces no sabemos cómo orar. Lean Filipenses, dice orar porque sean bendecidos, porque conozcan, que se revele el Espíritu de Dios, porque conozcan la gloria de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. No nos metamos a orar por sus problemas ni por sus batallas. A veces la oración también es de rango y la oración también es de sujeción de autoridad. A veces no tenemos el conocimiento espiritual para pelear las luchas de los demás y no nos tenemos que meter. Les voy a poner un ejemplo que yo vi. Josué estaba luchando la batalla. Él estaba en lo operativo. Pero ¿quién estaba intercediendo? Moisés.
ellos dos sabían su rango, sabían su ubicación. En lo operativo, Josué, peleando, nosotros, echando la batalla diaria, buscando el favor de Dios con nuestros actos, pero intercediendo, busquemos quien interceda por nosotros. En la administración, tenemos en ejemplo la administración, los pastores, porque ellos tienen el rango, la autoridad. Hay niveles espirituales que yo no puedo entrar. Y porque estoy limitada de conocimiento, o porque mis circunstancias me limitan, o porque mi vida tiene todavía acceso a cosas que no me permiten tener la autoridad. Pero necesito esa autoridad para la oración. Oremos por los demás. Pablo oró con Silas en la cárcel, oraron juntos, fueron liberados. Y busquemos ahí. Hay mucho, tenemos que orar por los demás necesitan, nuestras autoridades necesitan, solo así, 1 Timoteo 2:22, ahí dice que tenemos que orar por nuestras autoridades. Por si alguien está en pecado y lo podemos ayudar, ayudemos. Si alguien nos ofende, oremos juntos, ayudemos, oremos unos por otros. Nuestros hijos necesitan oración. A veces andamos queriendo orar por los demás cuando en nuestra casa hay una necesidad bárbara de paz, amor, unión, reconciliación, sino que dejamos nuestras relaciones por ahí. Oremos, intercedamos primero por nuestra casa, oramos juntos por nuestra casa de iglesia. Amén. Y ya no me da tiempo. Pero esto sí lo quiero hablar, las posiciones de la oración. Porque como les contaba, me habló el Señor a mí, y sí quería como contarles, me decía a los pastores, manos alzadas, es de súplica y piedad y misericordia. Ahí tienen unas referencias bíblicas. Yo le voy a leer Lamentaciones 2:19. Levántate y grita en la noche al inicio de cada hora. Implora piedad ante la presencia del Señor. Eleva tus manos hacia Él, porque el bien de sus hijos se mueve, porque por el bien de tus hijos que se mueren de hambre en todas las calles de la ciudad. Cuando oramos rostro en tierra es por humillación y adoración. Salmo 72:11, que todos los reyes se postren delante de ti. De rodillas es por humildad, sumisión, reconocimiento de los límites humanos y necesidad de Dios. Ahí la cita es muy larga, pero quiero que vayan y la lean. Es hermoso leer Esdras 9, todo el capítulo, pero 5:7 dice ahí. Tenemos que reconocer en nuestra vida nuestros límites humanos. Pero no acostados en la cama, no acostados en la cama. Rindiéndonos de rodillas ante el Dios poderoso, quien tiene que ser exaltado por nosotros. Postrados en tierra, que es una de las posiciones, esta me gustó mucho, de verdad. Profunda humildad, súplica, penitencia, respeto ante la autoridad y alguien de autoridad divina. En Josué 7:6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en la tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Después de la derrota de Canaán, aquí Josué, ¿verdad? Se dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y ahí quienes conocen la historia saben que porque una persona que fue, Can, se llevó unos ídolos y todo eso y los escondió y nadie sabía, que ellos perdieron. Y decía Josué, ¿pero por qué, Señor? ¿Verdad? ¿Por qué? Si hicimos lo que se podía. Había pecado oculto, ¿verdad? Pero él se postró. Entonces, postremos delante de él. Si hay pecado, postrémonos delante de él. Si necesitamos de su auxilio, levantémosle las manos, pongámonos de rodillas, no solo desde la cama. Pero si hay un rey que oró desde la cama, sí. Pues sí, Dios lo oyó, porque hasta se regresó el profeta y le dijo, 15 años más te doy. Rayado, ¿verdad? Pero como yo no soy ese rey y no tengo la seguridad de que se van a regresar para cambiar un veredicto dado en contra de mí, prefiero postrarme, prefiero rendirme, prefiero exaltarlo. Y espero que esto les quede en sus corazones, que el Señor obre en sus vidas y que el Señor los bendiga. Quisiera que se pusieran de pie. Cada uno sabemos la condición de nuestro corazón. Como les comentaba, el Señor había hablado en mi vida de postrarme. Pero de unas semanas para acá el Señor me decía, ya no te postres. Ya no te postres. Este es momento de que te rindas. Este es el momento de que me implores. Este es el momento que dejes en mi altar aquello que aún no has dejado. Porque eso que te trae lágrima, dolor, insomnio, últimamente he pasado por una prueba de fe tremenda. Pero es en donde más he aprendido.
quiero decirte que si el Señor hoy te trajo aquí, es porque quería que supieras que en eso que estás viviendo, Él está orando. Tu oración, vimos, el Señor escucha a los mortales, pero escucha a los justos. Y no te estoy diciendo que seas perfecto, que seamos perfectos. Si Dios hoy te trajo aquí es porque te vio, porque te subió a su monte y quiere conversar contigo. Hoy el Señor te dice, y esto fue lo que el Señor me habló: levanten sus manos, rindan su vida a Dios. Si no rendimos, ¿cómo adoramos? Si no nos rendimos, ¿cómo le exaltamos? Si no nos rendimos, ¿cómo cambia algo en nuestra vida? Si no nos rendimos, ¿cómo queremos ver la manifestación gloriosa de Dios en nuestras vidas? No se puede, porque Dios obra cuando un corazón se rinde. Si yo quiero que una circunstancia cambie, tengo que decirle: Señor, conforme a tu voluntad. Señor, conforme a tu tiempo. Señor, conforme a tus designios. Pero Señor, revélame en espíritu qué debo hacer, cómo debo comportarme, cómo debo caminar en esta circunstancia, cómo debo caminar en mi vida, porque el Señor te está haciendo un llamado a tener una relación personal con Él, una relación íntima, pero no que se vuelva monótona, no que se vuelva religiosa, sino que se vuelva ese diálogo que el Señor necesita tener con un hijo. En una de los significados hebreos decía hijo, hija. Y en otro decía dar a luz. El Señor en la oración da luz en tu vida, el propósito, porque te enseña por dónde caminar, pero te tienes que rendir delante de Dios. Yo no sé quiénes necesiten, como yo, rendirse a la voluntad de Dios en situaciones que no pueden manejar, en situaciones que ya no pueden hacer nada. Pero quiero decirte que es ahí donde el Señor obra. Cuando tu mano, tu mente, tu corazón, tu alma ya no puede. Porque es ahí donde Él te va a demostrar su poder y su amor y su cuidado. Tal vez no de la forma que queremos, pero sí en su forma, en su plan. Y para gozo de Él, deleite de Él, pero también para el tuyo. Confiemos en la soberanía de Dios. Gracias, Señor. Y en esta misma atmósfera, yo quiero que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy venimos, Señor, como tú nos has mostrado. Venimos delante de ti, Señor, no con palabras repetitivas, sino con un corazón humilde. Hoy rendimos todo nuestro ser. Yo vengo a dejar, y proféticamente tú dile ahí con tus palabras, dile: en este altar yo dejo mi orgullo, yo aquí dejo todo mi ser, porque fuera de ti nada puedo hacer. No importa tu pecado, me decía el Señor hoy. Yo estaba atrás y el Señor me decía: no importa tu pecado, yo te perdono, pero arrepiéntete, da la media vuelta y no peques más. El Señor está mudando, el Señor está mudando corazones, y el Señor está hablando a tiempo, y hay algunos aquí que aún les está hablando fuera de tiempo porque los ama. A mí Dios me habló fuera de tiempo. Y aquí estoy por su misericordia. Claro, el fuera de tiempo tuvo un costo. Hubo un precio que pagar. Precio de sangre. Ver morir a mi mamá en mis brazos. Que no te pase. No es para que digas: pobrecito el pastor. No, es porque yo te estoy contando. Dios te está hablando a tiempo. Ni Dios ni nosotros te queremos ver dormir en la calle, como me tocó a mí y a muchos de los que estamos aquí. Pero ora. Y el Señor me dice: solo marca mi celular. Jeremías 33:3. Ese es el celular de Dios. Clama a mí y yo te responderé. Y te haré ver cosas grandes, cosas tremendas, cosas que tus ojos ni ningún otro ojo ha visto. Yo te las voy a mostrar a ti. Pero ora, postra tu espíritu, postra tu rodilla, dobla tus rodillas, hazlo físicamente, porque dice la palabra que lo que pasa en la tierra es porque en la eternidad ya pasó. ¿Qué cuesta? ¿Quién te está viendo? En tu cuarto. Cuando entres en tu cuarto, cierra la puerta, dobla tus rodillas. Tienes mucho, mucho que ganar. Mucho que ganar.
por solo doblar tu orgullo y doblar tus rodillas. Y el día es hoy. El día es hoy. Digámosle al Señor, y terminemos adorando al Padre, y digámosle unos minutos a Él.